Ya a las 20:40 por el complejo instalado a la vera del Paraná en el Gran Rosario sale más o menos el 78% de la producción oleaginosa argentina. El 78% de la producción oleaginosa argentina. Hay que remarcarlo a esto, ¿no? Por lo que significa si uno lo pudiera traducir en miles de millones de dólares. Y todo eso que sale por ese complejo en el Gran Rosario, tenía el control de un hombre al que llamaban Vino Caliente. Nada más y nada menos, Hermes Juárez, amo de la región que a lo largo de los últimos 50 años impuso condiciones y se convirtió en noticia en estos días porque terminó tras las rejas. Nuestro colega Enrique Vázquez, autor de Aduana, Corrupción y Contrabando, nos puede ayudar a vincular un poquitito esto precisamente porque tiene mucho que ver, porque remite directamente al problema aduanero del país. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. El gusto, Ricardo, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás vos? Bueno, me imagino que le prestaste atención a esto porque de alguna manera se vincula, de muchas maneras se vincula con el tema que vos estuviste trabajando en tu libro, ¿no? Sí, particularmente lo de Rosario, Ricardo. Si vos te fijás, el único puerto que dio un informe pormenorizado acerca de la actividad de la cosecha gruesa del año pasado, vale decir, noviembre, diciembre del 2018 y enero del 2019, fue el puerto de Rosario precisamente. El puerto de Rosario dijo, en coincidencia con esa cifra que dabas vos, del 78% de la producción oleaginosa, el puerto de Rosario dijo que habían descargado en el puerto 2 millones de camiones. 2 millones de camiones, claro. Si lo convertís en toneladas es una barbaridad. Bueno, ahora explícame vos dónde está esa plata. Claro. ¿Por qué no hay un cruce entre esa información y lo que debería haber recaudado la aduana? Porque si eso lo vendes, obviamente se está saliendo hacia el exterior, ¿verdad? Vos cargas en el puerto de Rosario, claro, y por la hidrovía del Paraná sale al Río de la Plata, Atlántico, su ruta. Eso ha sido pagado. No creo que estemos regalando el contenido de 2 millones de camiones. ¿Dónde está la plata? Claro. Y lo interesante es que el hombre que se sentaba a negociar con las cerealeras, interlocutor de tremendos holdings como Cargill, era justamente el hombre hoy detenido, ¿no? Vino Caliente Juárez. Era un hombre que pivoteaba sobre el eje de la falta de control, Ricardo. Si hubiera control, no existirían los Juárez ni los Suárez, porque acordate que este tipo cae en desgracia porque antes cayó el caballo Suárez, claro, acá del puerto de Buenos Aires. Sí, sí. ¿No? Otro matón, otro tipo que se vale de la violencia para, en el caso del caballo Suárez, incluso eliminar físicamente a las corrientes internas que tenía dentro del sindicato, acuchillón para el tipo, un tipo peligrosísimo. Bueno, cayó ese en desgracia y cayó entonces el otro. Pero lo que permite que existan estos personajes es la falta de control. Si hubiera control aduanero, nosotros estaríamos nadando en plata en este momento. Y la política, Enrique, porque el otro dato interesante sobre la historia de Hermes Juárez era que el tipo era el patrón, era el titiritero detrás de la escena, y la política pasaba por su casa, o sea, para ser bendecida. Los candidatos se dejaban ver con Juárez porque era el hombre que manejaba un paquete de votos. Querido, llegó a ser intendente de su pueblo cuando lo eligieron a Reutemann por segunda vez gobernador. Para decir, tenía un paquete atado ese pibe que no se puede creer. Era dueño de una... primero, es un contrasentido lo que estamos diciendo. Era dueño de una cooperativa. Si es una cooperativa no tiene dueño. Claro, debería, sí, sí. Pero el chabón se presentaba como el dueño de una cooperativa de trabajadores y al mismo tiempo negociaba las condiciones de laburo de esos trabajadores y la renta de él como empresario. Claro. Un desquicio. Y determinaba, digamos, los aranceles de carga de los barcos, ¿no? Que no es poca cosa. Mediante extorsión, porque como él manejaba los piolines de la cooperativa, 700 estibadores, hay que decir la cifra, si esos 700 se declaraban en huelga, el barco ese pagaba $25.000 por cada día que estaba surto en el puerto. Claro. Que era lo mismo que hacía el caballo Juárez claro, acá. El costo de tener un barco parado, sin cargar. Exacto. Es un costo enorme. Pero vuelvo con el tema del descontrol y del desquicio. Mucha plata se reparte en eso.
Demasiada, qué duda cabe, ¿no? La pregunta del millón es, ¿cuántos como estos? Porque está bien, un par han caído en desgracia, Balcedo hay que sumar, ¿no es cierto? Pero son muy pocos dentro de lo que es un poder gremial omnímodo que existe desde hace décadas e inmodificable, ¿no? Sí, pero yo quiero ir al descontrol de la cabeza, porque estos tipos son mafias, ¿no es cierto? Son tipos de malvivir, viven espléndidamente, pero además malvivir en el sentido de que fuera de la ley, ¿no es cierto? Pero el descontrol que viene del lado de la AFIP, Ricardo querido, es enorme. Sí. Porque si vos recordás los diarios del año pasado, allá por julio, agosto del año pasado, nos venían prometiendo una super mega cosecha como no se había visto en años. Sí. Y que íbamos a estar salvados, qué es eso. ¿Vos conocés mucha gente salvada en estos meses? No, en absoluto. La cosecha se produjo, de hecho. Se produjo, se colocó, se vendió, pero no se tradujo en dólares llegados a la Argentina. Los tipos disfrazaron la cosecha más grande de la Argentina. Venían disfrazando las chiquititas, y eso parecía que era, claro, eran chiquitas y la dejaban pasar. Pero la super mega del año pasado también se lo tragaron. Si el puerto de Rosario te está diciendo que descargaron 2 millones de camiones, solo el puerto de Rosario. Sí, digamos que hay una pequeña diferencia, algo nos está faltando. Sí, nos está faltando los dólares de la venta de eso. Sin duda. Vos estás sin cumplir con una obligación del IVA en la AFIP y te caen los inspectores al día siguiente. Y estos tipos llevan al exterior la super mega cosecha del año pasado y parece que nadie los controla. Bueno. Es cierto, tienen una franquicia dada por el presidente Mauricio Macri en los primeros días de su gobierno de poder retener los dólares en el exterior. Exacto. Pero tampoco están documentadas las operaciones de compra-venta. No, el tema es cuánto realmente se declara de lo que se está embarcando, pues son 5 megas cerealeras que las que manejan prácticamente todo lo que sale del país y los números los conocen solo ellas. Exacto, porque los tipos primero te traen la semilla, después te traen los agroquímicos, después se llevan el producto terminado y mientras tanto se venden y se compran entre ellos. Exacto. Y escapa al contralor administrativo de la Argentina. Sin olvidar que algunos se dan el lujo de tener su propia aduana interna en su complejo industrial. Claro que sí. Y ni hablar de lo que fue este año precisamente, la franquicia que tiene el Paraguay para poder utilizar la hidrovía del Paraná. O sea que el Paraguay, la República del Paraguay tiene un trato preferencial precisamente en el puerto de Rosario y en el puerto de San Lorenzo, donde nacieron Messi y Mascherano, que está muy próximo a Rosario. Bueno, tienen un acceso directo a los barcos, con zona franca. Iban los camiones argentinos con carga de cereales argentinos al Paraguay, nacionalizaban, entre comillas, esa carga y volvían con la franquicia de grabación aduanera. Claro, para lo cual se necesitan las facilidades de paso de una provincia fronteriza como Formosa, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Qué casualidad. Bueno, pero allí se nos va la riqueza, eso es lo que te quiero decir. La Argentina no tendría que estar en la miseria en que está. Increíble, pero cierto, ¿no? Ahora, pero lo increíble es que, vuelvo a insistir, ¿no? Esto tiene un origen, tiene un inicio en algún lado, y es la tolerancia o la complicidad que desde la política se teje para que esto pueda operarse, ¿no? Pero si vos te mirás las declaraciones juradas de estos días, que han aparecido, la de Alperovich, la de Duhovne, la de Macri, es increíble que estos muchachos que están en el gobierno sean los únicos que han multiplicado por 100 su patrimonio. Sin duda. Yo no tengo el gusto de conocerte a vos personalmente, pero te puedo asegurar que si haces una contabilidad de tu casa, este año no has multiplicado por 10 tu patrimonio. No, he dividido. Pregúntale a José Alperovich cómo hizo él para multiplicar por 9 lo que tenía. Qué impresionante, ¿no? Sí, un tipo afortunado, qué duda cabe. Bueno, y Duhovne, lo mismo, el 80% creció su patrimonio. Explícame cómo un tipo que es funcionario público. Exacto. Sí, eso explica que a la sombra de todo esto puedan medrar impunemente durante décadas los Caballos Suárez, los Balcedo, etcétera, ¿no?
hay mucha guita circulando en negro, ni hablar de la cantidad de guita que está afuera. Ujú. Qué penoso. Y la pregunta del millón es, ¿cuántos nombres más nos queda por conocer en esta trama, no? Demasiados, supongo. Si te están mostrando una estructura mafiosa como la de este Suárez en este momento, o Juárez, perdón, Suárez antes y ahora Juárez. Juárez, sí. Hermes Juárez. Si te están mostrando toda una estructura mafiosa, te están mostrando la participación de 700 personas en una falsa cooperativa, te están dando una fuerza de choque impresionante y que dominan el principal puerto exportador de la Argentina. Ujú. Eso no ocurrió de un día para el otro. Sí, sí. Sí, en última instancia está pasando lo que pasó con el Caballo Suárez. Llega un momento en que el exceso de poder termina por precipitarte en la ruina. Demasiado tiempo, hay que lavarle la cara al negocio, ¿no? Sí, ya estoy seguro que hay otro ya en este momento. Hay otro funcionando en lugar del Caballo acá en Buenos Aires y hay otro funcionando en lugar de Hermes en este momento en Rosario. Esas estructuras mafiosas son lo importante es la estructura más allá del personaje que aparece como máscara. Ujú. Ahora, fíjate vos, ¿no? Cuando se habla del costo argentino, ¿no? El que algunos tipos te puedan determinar el costo de la circulación de todo lo que transita por el país. Bueno, el caso de los moyanos con camioneros, ¿no? Es una estructura de peaje constante la nuestra, es todo extorsión. Ujú. Hoy estoy indignado, yo soy protector de los animales, no vegano, sino protector de los animales, porque son los pobres tipos que no pueden protestar ni decir nada por la suya. Hoy detuvieron a un carrero en Avellaneda porque estaba apaleando a un pobre caballo que ya no daba más. Le hicieron una manifestación, 300 carreros, frente a la comisaría de Avellaneda para que soltaran al compañero caído. Oh. Es toda extorsión, toda violencia. Hay un acostumbramiento a eso y un temor constante a padecer esa violencia. Sí, Entonces viene la tolerancia. Exacto. Con la tolerancia viene toda la corrupción que conocemos. Sin duda, sin duda. Nos hemos acostumbrado a convivir con eso, ¿no? Lamentablemente. Sí, a tolerar. Enrique Vázquez, gracias por habernos ayudado a repasar el tema. Che, un gusto, como siempre. Un abrazo. Al contrario, Ricardo, un gustazo.